del sistema del transporte colectivo Metro, Florencia Serranía, se negó a comparecer ante el Congreso de la Ciudad de México después de la tragedia que costó la vida a 26 personas, contradiciendo el elemento más fundamental de la democracia, que es la rendición de cuentas. Sheinbaum le cubrió las espaldas porque Serranía es muy cercana a Andrés Manuel López Obrador y a sus hijos. Los dos principales operadores políticos de AMLO que habían mostrado eficacia, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, no solo se sienten desilusionados con el dedazo del presidente, sino que se sienten traicionados. Bueno, no lo sé porque yo la cara que vi de Marcelo Ebrard en Chile y después en Argentina no fue de mucha decepción. Estaba muy contento visitando a Gabriel Boric, el presidente electo de Chile, y anunciando, participando en la reunión de cancilleres de la CELAC para colocar a Argentina en la presidencia precisamente del organismo. De acuerdo a la información, sigo leyendo, de acuerdo a la información que he obtenido en los últimos días, dice Anabel Hernández, Ebrard ya ha comenzado a hacer sus maletas para marcharse del proyecto de Morena y la 4T. En 2012 las encuestas internas del PRD lo favorecían para ser el candidato presidencial de la llamada izquierda, pero se hizo a un lado para que Andrés Manuel López Obrador fuera el candidato. Había el compromiso entre los dos de que para el 2024 él sería el elegido para contender por la presidencia, pero parece que ahora para AMLO, Ebrard es demasiado independiente y aunque tiene puntos negativos en su trayectoria política, no es esa la razón por la que no está en la gracia del mandatario. Se asegura, ¿por quién? ¿Quién sabe?, que Andrés Manuel López Obrador prefiere a Sheinbaum no por ser mujer ni porque quiera llevar a la silla presidencial a la primer femina en la historia de México. La verdadera razón es porque es su incondicional y fiel al patriarcado de Andrés Manuel López Obrador, al patriarcado que Andrés Manuel López Obrador espera extender más allá de su sexenio. Otra que habla de mantenerse en el poder, Andrés Manuel López Obrador, válgame Dios. Monreal, quien también tiene en su historial zonas negras, había sido leal y útil a la 4T. Había sido un eficaz negociador con la oposición y esperaba que al menos realmente hubiera una competencia por la silla presidencial. Una cosa es que acabara la época del tapado, como se conocía a la tradición de mantener oculto hasta el último momento al preferido del presidente en turno para sucederlo, y otra cosa es el dedazo impudoroso de Andrés Manuel López Obrador. El presidente ha menospreciado la influencia que tiene Ebrard y Monreal en el manejo de los hilos reales dentro del Congreso y equipo de gobierno, y pagará un precio por su falta de equidad para con ellos en el juego de la sucesión presidencial. Ninguno de los dos necesita hacer algo específico contra el presidente. Con dejar de hacer y dejar pasar es suficiente, y eso tendrá costos para el mandatario. En el 2022 se añadirá a la crisis creada dentro de Morena por la también forma poco democrática en la que se han elegido a sus candidatos para contender en las elecciones a gobernador que se llevarán a cabo este año en 6 entidades: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. La fórmula del partido para nominar a sus candidatos por encuestas indican desde adentro, ¿por quién? ¿Quién sabe? Es controvertida porque se sabe que dicho procedimiento está viciado de fondo, ya que no hay transparencia ni hay garantía de que no haya manipulación de grupos de intereses, incluyendo el crimen organizado. Válgame Dios, Morena infiltrado por el crimen organizado. Bueno, eso es lo que escribe Anabel Hernández. Eso perjudica principalmente a la ciudadanía porque el criterio no es buscar a las personas más capacitadas ni honestas, como ya ocurrió en algunos estados de la República en las elecciones del 2021. Ya en Oaxaca, la influyente senadora de Morena, Susana Harp, levantó la voz para inconformarse por la forma en que fue designado el candidato del partido a esa gubernatura, Salomón Jara Cruz. Harp es hija del magnate Alfredo Harp Elú, considerado uno de los hombres más ricos de México y tiene un fuerte arraigo e influencia en Oaxaca y el país. Igual pasó en Tamaulipas. La exalcalde de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, también se inconformó porque el partido de Andrés Manuel López Obrador designó a Américo Villarreal Anaya, hijo del exgobernador priista Américo Villarreal Guerra. Durante su gobierno, el cártel del Golfo, comandado entonces por Juan García Ábrego, llegó al clímax de su poder e impunidad. Se le olvidó mencionar también que Maki Ortiz era panista a Anabel Hernández, nada más para precisar. No tener procesos de elección claros y transparentes dentro de Morena no solo provoca que el partido no ofrezca a los ciudadanos candidatos de calidad real, sino que abre la puerta a que sean otros poderes como el económico o el criminal quienes influyan en la designación de aspirantes, o que sean nominados candidatos con claros vínculos con el crimen organizado, como ya ocurrió en 2018 y en 2021. Está la crisis intestina en el partido de AMLO, que se afirma que desde hace semanas el líder nacional Mario Delgado, quien pertenece al equipo de Ebrard, es ignorado dentro del partido. Es como si no existiera.
quien está intentando, apoyado por AMLO, tomar las riendas de la organización política, afirman que es Gabriel García Hernández, quien fue el coordinador general para la entrega de recursos públicos a la población a través de programas sociales. Esa operación podría comenzar a generar suspicacias de si García Hernández podría dar una utilidad desviada a toda la información con la que cuenta de los padrones de personas que han recibido recursos, quienes serían los votantes más fáciles de persuadir de seguir con Morena. Vaya cosa, imagínense, como trabajaba entregando recursos públicos, no vaya a utilizar la información para... Bueno, aunada a la fragmentación de su partido, López Obrador comienza en 2022 con la fragmentación de su gabinete. No solo porque varios de sus integrantes ahora piensan más en su futuro después del 2024 que en el presente, y porque algunos tienen sus simpatías con aspirantes presidenciales distintos al de AMLO, sino porque en muchos mengua la confianza en la forma de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Me indican fuentes cercanas al propio presidente. Quién sabe quiénes sean esas fuentes, pero dice Anabel Hernández, me indican fuentes cercanas al propio presidente que dentro de las diversas secretarías de Estado fue un signo muy alarmante que de último momento, de manera secreta y sin dar una explicación, AMLO retirara en 2021 el nombre de Arturo Herrera como su propuesta para presidir la Junta de Gobierno del Banco de México, la institución gubernamental financiera más importante del país, desde donde se determina la política monetaria. Herrera había sido un eficaz secretario de Hacienda de julio de 2019 a junio de 2021. Dejó el cargo para atender la petición de AMLO de que se fuera al Banco de México. Una vez que fue nominado, debía ser ratificado por el Senado en el mes de diciembre, pero en el ínter dentro del gabinete se afirma que el presidente habría solicitado a Herrera manejos poco ortodoxos en el Banco de México y le habría dicho que no podía atender su petición. Su negativa le costó la nominación y en su lugar Andrés Manuel López Obrador propuso a Victoria Rodríguez Ceja, quien fue ratificada por el Senado. Queremos que participen más mujeres, dijo Andrés Manuel López Obrador públicamente como excusa, pero me explican que como en el caso de Sheinbaum, el género no es lo importante, sino la lealtad incondicional a las personas pensantes e independientes del gabinete y áreas importantes de gobierno. Esto no solo no gusta, sino comienza a hartarles. Vaya grado también de misoginia. ¿Se puede? ¿Misoginia? Pues sí, yo creo que por ahí va la cosa. De acuerdo a las personas consultadas, quienes tienen el pulso directo de lo que ocurre en Palacio Nacional, dice Anabel Hernández, aseguran que una de las primeras manifestaciones de las fracturas internas en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Morena es la crisis actual entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Instituto Nacional Electoral por la consulta popular de revocación de mandato que debería llevarse a cabo en abril próximo. De manera antinatural, AMLO ha sido el principal precursor de esa consulta por terquedad y vanidad. Evidentemente no quiere que le revoquen el mandato, sino que quiere avasallar, mostrando su popularidad con dos fines principales: poder seguir manipulando a la ciudadanía y como arma y argumento para seguir imponiéndose ante quienes lo cuestionen dentro y fuera de su propio partido y gobierno, incluyendo instituciones autónomas, instituciones internacionales, partidos políticos de oposición, académicos y periodistas. Casi un dictador, ¿no? La consulta popular le serviría solo a él, no al gobierno, no a su partido, no a la democracia, no a los ciudadanos. El espejo en el que el mandatario narcisista quiere, lo escribe Anabel Hernández, el espejo en el que el mandatario narcisista quiere mirarse para confirmarse como el más popular tendría un costo de más de 3,000 millones de pesos. AMLO dio por hecho de que, como era su deseo, los integrantes de su partido y aliados en la Cámara de Diputados iban a complacerlo incondicionalmente. Pero por la propia división y desgaste en Morena y en el gabinete ignoraron su costoso capricho, y es principalmente por eso que los propios morenistas en la Cámara de Diputados, en vez de aprobar los 24,649 millones de pesos para el INE en 2022, solicitados en el proyecto de presupuesto de egresos en el cual ya estaban incluidos los gastos para la consulta, solo le aprobaron poco más de 19,000 millones de pesos. Al diputado de Morena, a quien le dieron el cargo de presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, se le responsabiliza de la falta de operación política a favor del deseo del mandatario, más por inexperiencia que por autonomía. El INE propuso suspender la consulta de revocación de mandato hasta que no le asignaran el presupuesto necesario para cumplir con todas las especificaciones legales. Y como AMLO piensa que ceder ante lo racional lo debilita, quiere obligar al INE a hacer la consulta aún sin dinero. La crisis general es real y muy grave.
Para enmendar su incapacidad política antes de que finalizara el 2021, Gutiérrez Luna presentó una denuncia penal contra los consejeros del INE. La Suprema Corte de Justicia ordenó al instituto hacer la consulta con o sin presupuesto, y un día antes de que finalizara el año, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ordenó al gobierno de AMLO dar los recursos económicos al INE para hacer la consulta. Yo tengo otros datos, otra lectura, Anabel. Es decir, la situación regresó al punto de partida. ¿AMLO dará o no dará el dinero para hacer la consulta? Es la primera crisis del 2022, año en que se avisora a un presidente cosechando los frutos de la discordia que él mismo ha sembrado. Escribe Anabel Hernández en el Deutsche Welle allá en Alemania. Y para hablar de este y otros temas, y le voy a agradecer su paciencia, espero que no haya sido muy tardado este contexto para darle la bienvenida al querido Jaime Hernández, periodista, corresponsal de guerra, hoy editor de La Jornada Sin Fronteras y también, debo de decir, orgullosamente miembro de este movimiento youtubero. Mi querido Jaime, te mando un abrazo, mucho tiempo sin saludarte, ¿cómo te va? Querido Vicente, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Oye, qué barbaridad, estaba escuchándote atentamente. Por Dios, en serio. Yo creo que como analista podría decirse que Anabel Hernández es mala pitonisa, porque yo no encuentro, me gustó que hicieras la lectura de la columna, porque está detenida con alfileres, es meramente especulativa, no soporta un análisis riguroso de contenido. Y la verdad, cuando estabas leyendo el texto, me acordé mucho de esta vieja frase que acuñó este viejo senador demócrata por Nueva York, Patrick Moynihan, que decía, todos tienen derecho a tener su opinión, pero todos no tienen derecho a tener sus propios hechos. Y ese es el tema, porque tanto tú como yo, cuando leímos la columna, decías, bueno, aquí hay un divorcio absoluto con la realidad de lo que escribe Anabel, lo único que te puedo decir es que esta columna ha sido escrita con el hígado, no ha sido escrita con las meninges, y también te podría decir que le está haciendo la propaganda, se adivina, es tan evidente la propaganda que se trasluce a favor del señor Ricardo Monreal, y también, ¿por qué no decirlo? Se ve que Anabel ya tiene a sus candidatos, a Marcelo Ebrard, y me parece realmente lamentable la forma con que se mete contra Claudia Sheinbaum, diciéndole que si la va a elegir o la ha elegido el presidente, no es tanto porque sea inteligente, sino porque simple y sencillamente es una mujer que se doblega y además va a permitirle al presidente extender su patriarcado. Digo, eso realmente es insultante contra una mujer como Claudia Sheinbaum. Puedes tú estar en contra o no del proyecto o la opción de Claudia Sheinbaum, pero mira que de una mujer hablar así de Claudia Sheinbaum, a mí se me hace un elevado grado de impudicia de esta columna, carece de toda seriedad. Y un segundo elemento, si me lo permites, Vicente, yo no sé si tú sepas, pero yo fui corresponsal muchos años en Washington, entre otros fui corresponsal en Europa, pero también fui corresponsal en Washington de distintos medios. Y uno de los medios de lo que fui corresponsal en Washington fue de la Deutsche Welle, precisamente. Y cuando yo vi este texto en la página web de la Deutsche Welle en español, me quedé realmente sorprendido, porque la Deutsche Welle, cuando yo trabajaba con ellos, eran seres profesionales que hablabas con ellos, dialogabas con ellos en Berlín, gente muy seria, muy profesional, y me extraña mucho que hayan permitido que este texto, que es una basofia como análisis, se haya publicado. No hay un control de revisión, ¿qué está pasando? En fin, y yo lamento mucho, al igual que tú, que Anabel Hernández, que se distinguió por ser una periodista anti-establishment, ahora se dedica, por lo visto, a hacerle el caldo gordo a la oposición, a los detractores del presidente. Y yo no digo que está mal criticar al presidente, pero hacerlo con hechos, no con especulaciones, no con
pues yo no hacerle al espía chino. No, fuentes ocultas desde el Palacio Nacional me dijeron, de viva voz me susurraron a la oreja que el presidente está cagando, que está causando la ruptura del partido. Y además este resabio de tremendismo, ¿no?, que le concede poca seriedad a su propio escrito, me ha dejado un mal sabor de boca. Qué triste, ¿no? Qué triste ver a una periodista que se distinguió en otros tiempos por ser una periodista combativa, consecuente, ahora haga estos desfiguros, ¿no? Precisamente por eso te busqué, además de saludarte, ya teníamos rato que no platicábamos, Jaime, porque vi cómo te expresabas en redes. Oye, yo fui parte de la Deutsche Welle y no puede ser posible que se publique esto. Mira, Anabel puede hablar de fuentes, porque además tiene muchas fuentes, hay que reconocerle. Pero a mí me llama mucho la atención la larga lista de adjetivos que utiliza. Llama al presidente narcisista. Habla de un presidente básicamente egocentrista. Habla de un presidente cuasi dictador. Al menos eso es lo que yo leo. Y estaba deteniéndome porque dije, mi pecho no es bodega, tengo que estarme deteniendo para expresar en ocasiones, no sé si te diste cuenta, mi sorpresa, porque a propósito, es la primera vez que leo completo el artículo. Leí los primeros párrafos y dije, cabrón, creo que amerita un análisis esto que escribe Anabel Hernández, porque el propio presidente ha reconocido a la periodista en la mañanera. Pero creo que Anabel sí debería de aceptar los cuestionamientos sobre su trabajo de una manera constructiva. Creo yo, no es la Anabel de los libros que la han hecho tan famosa, de sus incluso investigaciones que ha publicado en diferentes medios de circulación nacional e internacional, Jaime. Sí, mira, yo creo que habría que distinguir, y es una opinión muy personal, querido Vicente, yo creo que una cosa es hacer trabajo de investigación para una entrega, un libro de narcoliteratura, donde a lo mejor ahí sí valen expresiones floridas, este tipo de incluso excesos, porque el mundo de la narcoliteratura es eso, corrosiva, excesiva, ¿no? Pero cuando te dedicas a hacer análisis político en serio, tienes que sacudirte esos tics que te permitieron encumbrarte como escritora de narcoliteratura, porque de otra manera tu análisis va a caer en un despropósito. Es lo que yo llamo, son el análisis facilón, el análisis con flakes, el análisis especulativo, que no está sustentado, porque al igual que te pasó a ti, a mí me pasó cuando lees los párrafos, dice, ¿cómo es el presidente tan impopular? La gente está harta. A ver, concilia eso con el 70% de aceptación de Andrés Manuel López Obrador. Digo, aquí hay algo que no está encajando en este análisis. Por eso, incluso me llama la atención la columna que le ponen a esta columna de Deutsche Welle, que se llama Contracorriente. Pues hoy he de decir, querido Vicente, que esta columna que escribió Anabel es a contracorriente, pero de la realidad. ¿Cómo ves tú? ¿Qué realidad ves tú? Déjame preguntarte, si criticamos, cuestionamos lo que escribe Anabel Hernández. Por cierto, entre otros personajes, el doctor Alfredo Jalife habla de una falta a la realidad de pensar que Marcelo Ebrard está listo para crear un partido político. ¿Qué realidad ves tú en un México políticamente tan ruidoso? En un México con una agenda que se dicta, les guste o no, desde la mañanera por el presidente que va poniendo sobre la mesa los temas. ¿Qué México ves tú en este inicio de 2022, Jaime? Yo creo que veo un México que en lo personal a mí me gusta. Te voy a decir por qué me gusta, Vicente. Primero, porque yo creo que la mañanera ha contribuido en muchos sentidos a que todos los mexicanos nos caiga el 20. Y lo he hecho poco a poco, ¿no? El presidente ha conseguido a través de las mañaneras desnudar al antiguo sistema, ponerlo en evidencia, y esto es muy sano que el presidente se encargue de desnudar
al sistema, y esto es lo que tiene muy molestos a los grandes medios que sirvieron de tapadera del viejo régimen, del ancien régimen. Y no es gratuito y no es difícil de entender esta rabia que despliegan tanto el Universal como el Reforma y otros medios para denostar y desacreditar al presidente. ¿Por qué? Porque los ha desnudado. Los ha desnudado, así tan fácil. Bueno, eso por un lado. Qué bueno que ha llegado un presidente que nos canta las cosas en claro. Y esto no es un viva el presidente y convertirse en porrista. No, 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 no. Es algo, mira, yo viví 30 años fuera de mi país. 30 años fuera de mi país. Y desde entonces, pues tengo más puntos de referencia, puedo hacer el análisis comparativo de la democracia en Europa, en Estados Unidos. Y cuando yo llegué a México, ahora veo, es tan refrescante este discurso tan revulsivo desde las mañaneras que sacude conciencias de verdad. Andrés Manuel López Obrador es, en el más estricto sentido de la palabra, un agitador de conciencias. Y eso es bueno, nos viene bien a todos. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando un presidente se convierte en un agitador de conciencias? Pues que toda la gente que ya se había colocado en su zona de confort, ¿no?, alabando al PRI, ocultando las barbaridades de criminales como Felipe Calderón, pues están muy desagusto, en una posición muy incómoda. Tú lo has dicho, hablabas hace rato de toda esta gente que se convirtió en las correas de transmisión de la opinión pública. Yo me acuerdo, por ejemplo, el que hablabas de Televisa, ¿cómo se llama? Leo Zuckerman. De Leo Zuckerman. Yo me acuerdo muchísimo cuando yo estaba en Estados Unidos. Fíjate, Leo Zuckerman se había convertido ya desde aquel entonces en una correa de transmisión de lo que eran los adláteres de la opinión pública. Por ejemplo, yo me acuerdo muchísimo que Arturo Sarucán, el entonces embajador de Felipe Calderón en Washington, se preocupaba, no te imaginas, por atender cada vez que iba Leo Zuckerman a Washington, se iba a cenar con él, los paseaban por aquí, los paseaban por allá. Cuando iba Carlitos Loret de Mola, le ponían la limusina de la embajada para que los trajeran por aquí, o al director de Excelsior, Pascal Beltrán del Río, los consentían como no tienes una idea. Y claro, ese tratamiento de enfants chouchous, de niños consentidos, que ya no existe porque Andrés Manuel dijo no. Se acabó lo que se daba, ahora vamos a hablar de verdad, vamos a quitarnos máscaras, señores, y esta es la cruel realidad que hay en México. Yo celebro de verdad que esté ocurriendo esto en México. Hay, por supuesto, cosas que no me parecen en el tema, por ejemplo, de la apertura de los medios de comunicación. Yo creo que México necesita reformular su sistema de comunicación y de opinión para que haya voces más críticas y no voces que siguen chillando por lo perdido. Y me entusiasma mucho lo que está pasando. Y además, ¿sabes qué? Me enternece mucho ver, por ejemplo, a nuestros viejitos entusiasmados, formados, esperando que les caiga su dinerito, su pensión, a los muchachos. Eso nunca lo había visto, Vicente. Yo me acuerdo muchísimo una vez cuando Enrique Peña Nieto estaba de gira en Nueva York y le dije, bueno, ¿cuál es su propuesta, candidato? En aquel entonces, candidato. No, vamos a establecer la pensión universal para todos, el sistema de salud para todos. Le dije, ay, la madre, ¿cómo le va a hacer no? Y mira, la desgracia, la frustración, la decepción. En cambio, un hombre como López Obrador, que llegó, y mira, desde el primer día, por eso a mí me encanta, el presidente podrá tener sus defectos, todo lo que tú quieras, pero yo lo que veo, lo que me encanta de este gobierno es que está cumpliendo su palabra, y por eso lo atacan quienes lo atacan, porque no les gusta lo que ven en López Obrador. ¿Y qué quieres que te diga, Vicente? A mí sí que me gusta y mucho. ¿Te imaginabas, Jaime? Te lo digo porque tienes una larga carrera y muchos años en el extranjero, has sido corresponsal de guerra, fuiste corresponsal para diversos medios, has estado en Afganistán, me corriges si me falta alguno o alguna mención equivocada, en Irak, estuviste en Washington, en Madrid. ¿Cómo entiendes, después de ser corresponsal, de ver a distancia los gobiernos
prianistas que se sirvieron con la cuchara grande y ahora esta idea de primero los pobres. Estás mencionando lo de las pensiones para adultos mayores, pero creo que es mucho más profundo y que no se entienda como cebollazo, pues, para la 4T, pero creo que si hay alguien que nos puede dar una perspectiva tal vez diferente, que no necesariamente estaba en ese engranaje que tanto se ha prostituido, de los encumbrados en los medios de comunicación, los Ciro, los Joaquín López Dóriga, las Denise Dressers, que cada vez andan más enloquecidos. Yo sí quiero escuchar tu opinión. Mira, sí. Yo lo que te puedo decir es que tú sabes que yo me fui de México, yo era subdirector de noticias muy joven de Notimex, y me corrieron porque yo era subdirector de noticias de radio y televisión, juntos creamos la división de radio y televisión de Notimex, y me corrieron porque desde la Agencia del Estado permití que se cubriera una primera protesta, protesta cacerolazo contra la política económica. No, hombre, Gobernación me mandó llamar y me cortó la cabeza. Yo dije, nunca más, yo me fui al Excelsior, donde por fortuna me dieron cabida y me encargué de formar la red de corresponsales de Excelsior en el extranjero, junto con personajes como Fausto Fernández Ponte y Raimundo Riva Palacio, que en aquel entonces era un Raimundo distinto al que vemos ahora. Bueno, el caso es que te lo tengo que resumir porque es mucho, pero el caso es que yo finalmente me voy a España como corresponsal, luego me encargo de cubrir, me especialicé en cubrir conflictos como la guerra civil en Líbano, la guerra en el Golfo, la guerra en Yugoslavia, la guerra en el Sahara, y me lleva la chingada que terminaste en Afganistán viendo a Carlitos Loret de Mola. Fíjate. Luego en Irak, esa mamada de Carlitos Loret de Mola en Afganistán es un sinvergüenza, pero fíjate, esto tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando de Anabel Hernández. Me explico. Fíjate que de un tiempo acá, no sé si te has percatado tú, Vicente, que los grandes medios corporativos, por ejemplo, Universal, Milenio, todos estos, ya están acostumbrados en su primera plana a ponerte al columnista estrella, ¿no? El columnista estrella, y son puros famosos, ¿no? Por ejemplo, te meten ahí a Carlitos Loret de Mola, Víctor de Mauleón, y todos esos se han convertido en productos de marketing, así como desodorantes, ¿no? A la gente les gusta. Bueno, entonces, Deutsche Welle, desde mi punto de vista, está incurriendo en el mismo error, fichando a una famosa periodista como Anabel Hernández. Y yo creo que esto le está haciendo mucho daño al periodismo serio. ¿Por qué? Porque creen que ser famoso es sinónimo de tener calidad. Entonces, eso es en lo que se ha convertido el periodismo. Yo cuando me fui de aquí, todos los columnistas que ganaron peso y fortuna, no voy a decir nombres pero por ejemplo, un columnista que actualmente escribe para el Excelsior, que es millonario, yo lo vi crecer, o Pablo Iriart, ¿se acuerdas? Pablo Iriart, yo lo vi crecer en Notimex, andaba caminando a patita en las calles, era un reportero que no ganaba mucho. Entonces, cada vez que yo regresaba, yo seguía siendo el mismo reportero de pie y ellos iban encumbrando, tenían nueva casa, tenían un Mercedes-Benz, tenían sus choferes. Yo dije, coño, ¿qué está pasando en este país? ¿No? Entonces, en pocas palabras, hubo una prostitución desquiciada del periodismo y muchos eligieron ese camino. Yo elegí el mío y me siento tan a gusto, querido Vicente, y no los critico, cada quien elige su camino, ¿no? Su ruta. Entonces, cuando yo regreso y veo esa podredumbre en los medios, esta vanidad, este egocentrismo de periodistas, tú sabes en inglés cómo les dicen, ¿no? Los famosos pundits, ¿no? Lo que yo digo es lo que tiene que... No hay nada de humildad, ya la vieja humildad del periodista de a pie que tenía que esperar ver que... no, aquí por delante te dan la receta, qué es lo que va a pasar, como la columna de Anabel. No, es de una arrogancia intelectual. No, va a pasar esto, el presidente va a pagar, va a cosechar lo peor por su actitud arrogante. Y dices, Dios mío, ¿qué clase de periodismo? Eso no es periodismo, eso es arrogancia, es especulación. Entonces, yo creo que es muy triste
Pero ¿sabes qué, Vicente? Yo creo que mucha de la culpa, porque esto no es exclusivo de México, esto no es exclusivo de México, esto está pasando en todo el mundo. Querido Jaime, déjame proponerte para cerrar. Es más, Ingesú, por la confianza que te tengo, ojalá que esta sea el regreso y podamos hacer colaboraciones más seguido para Sin Censura. Ya te lo había comentado, te lo menciono públicamente. Ojalá que puedas acompañarnos en mesas de diálogo. Por cierto, a los compañeros y compañeras que vienen a la mesa de diálogo les ofrezco una disculpa y les pido un poquito de paciencia. Ojalá que puedas encontrar en Sin Censura también un espacio para desfogar todas tus opiniones y aportarle a la audiencia. Querido Jaime, te veo activo en redes, te veo activo en lo digital. Ojalá que aceptes la invitación amistosa de tu servidor. Claro que sí, cuenta con ello, querido Vicente, porque yo creo que la labor que estás haciendo tú, yo te lo dije desde hace mucho tiempo, yo creo que en muchos sentidos su trabajo ha sido visionario, porque yo creo que hace falta un poco de tumbar viejos esquemas, hay que tumbar, abrir brecha, y yo que lo que estás haciendo tú es abrir brecha, y qué bueno porque el país lo necesita. Fíjate, para cerrar, te agradezco tus palabras, me conmueven, porque sabes que te admiro, que te respeto, y que además nos urge juntarnos para departir, mi querido Jaime. Déjame, para cerrar, preguntarte tu opinión acerca del caso de Genaro García Luna y cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador pone contra las cuerdas a Felipe Calderón. Hoy, con el mismo tema, Genaro García Luna, el presidente pone contra las cuerdas a los periodistas que callaron como momias con un monstruo en la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Me harías el honor de cerrar con un comentario, una reflexión sobre este tema y cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador pone el dedo en la llaga? Yo creo que el presidente ya se había tardado, Vicente, con todo, lo digo con... Yo creo que el presidente ha tenido mucha paciencia con Felipe Calderón. Yo creo que el presidente ha hecho bien en señalar a este traidor, porque yo considero que Felipe Calderón es un traidor a la democracia en México. Y yo recuerdo, Vicente, que cuando la época de Genaro García Luna, no, era, Dios mío, qué poder que tenía Genaro García Luna. Yo recuerdo una vez que viajó a Washington, esto yo lo he platicado, viajó a Washington con un séquito de periodistas, con varias cajas de libros de su estrategia en inglés y en español. Nos aventó un choro ahí en el Instituto México del Woodrow Wilson Center, y cuando terminó de hablar, yo fui el primer periodista que intervine. Le digo, oiga, señor Genaro García Luna, con todo respeto, pero lo que usted acaba de contar es una visión completamente, es otro país. Usted nos ha platicado de un país completamente rosa, pero lo que está pasando en México, la violencia que no cesa, las fosas clandestinas, los carteles que siguen como nunca activos y ganando cifras millonarias, la colaboración tan vergonzosa que permitió Felipe Calderón con Estados Unidos, permitiendo, fíjate, sin informar al Congreso, sobrevuelos de drones militares para cazar, aparte, no al del cártel de Sinaloa, sino a los Zetas. Todo lo que hizo Calderón fue realmente tan criminal, y me resulta a mí tan increíble que muchos periodistas que tienen flaca memoria hoy, como decías tú, ya no se acuerdan, como Ciro Gómez Leiva, este personaje que practica un periodismo casposo. Ciro Gómez Leiva, ay, no, yo sí hice mi trabajo, no, fíjate. Una de las primeras imágenes que nunca se me va a olvidar cuando regresé a México, Vicente, en el metro de la Ciudad de México, había una de estas fotos de Ciro Gómez Leiva anunciando su noticiario, ¿no? Bueno, ¿sabes? La gente que pasaba, los jóvenes sobre todo, le pintaban bigotes, le ponían cuernos, le pintaban los dientes, y me di cuenta entonces de hasta qué punto periodistas como Ciro Gómez Leiva habían perdido todo contacto con la realidad, habían contribuido a oscurecer algunos de los paisajes más terribles durante la presidencia de Calderón, y mira, todavía se muestran muy dignos y orondos, como tú lo señalaste en tu intervención. Querido Jaime Hernández, sé que tienes un espacio no apto para cínicos. Me gustó ese nombre. A ver, cuéntanos
para cerrar, ¿en dónde te apoya la gente? Sé que sigues en la jornada, corrígeme si estoy equivocado. No, sí. Sigo como editor del proyecto, que es muy importante, la Jornada Sin Fronteras, que nos estamos interesando y estudiando el fenómeno migratorio. Y el tema de la jornada de No Apto para Cínicos es un proyecto personal que he querido amalgamar para también tratar el tema migratorio. Pero es un programa que está inspirado en la famosa frase de Richard Kapuscinski, que decía que para este oficio los periodistas, los cínicos no sirven para este oficio del periodismo. Entonces, está inspirado en esa obra de Richard Kapuscinski. Y YouTube nos tiene desmonetizados. Nos estamos abriendo camino como podemos. Ya sabes, recurren a todo tipo de artimañas para desmonetizarte. Cuando no es una cosa, es otra, que falta esta, que falta la otra. Pero vamos abriendo camino poco a poquito, con mucha paciencia, porque yo, al igual que tú, estoy convencido de que es necesario que haya más voces que realmente salgan y den la cara, ¿no? Que den la cara y que den su opinión, porque tenemos una colección, un coro de gentes que siguen defendiendo el pasado y no se han dado cuenta que estamos en el futuro. A ver, tu canal de YouTube entonces se llama No Apto para Cínicos. Y transmito todos los días de las 14 horas a las 3:30, 4 de la tarde, tiempo de México, son 2 horas. Es análisis, repaso a la realidad, pero básicamente es análisis. De vez en cuando, por las mañanas, cuando salgo a correr, me aviento un análisis rápido. Es como un editorial o como un artículo de opinión. Y ahí vamos, poco a poquito, querido. No somos el monstruo que eres tú, con tus miles de seguidores. Me da gusto que sigas creciendo, pero ahí la llevamos. Pues espero que esos miles de seguidores de Sin Censura sean también seguidores del buen periodismo, del buen Jaime Hernández. Suscríbanse a No Apto para Cínicos en YouTube. ¿Y cómo te siguen en Twitter o en otras plataformas, Jaime? @Jaime Journo, @Jaime Journo, y No Apto para Cínicos en Facebook. Y ahí vamos, poco a poquito creciendo. Nos ponemos de acuerdo para que regreses pronto a Sin Censura, y yo te agradezco la confianza y te agradezco que hayas aceptado esta invitación, querido Jaime. Claro que sí. Un abrazo, querido. Que este 2022 venga cargado de éxitos. Gracias, Jaime Hernández. Jaime Hernández, editor de la Jornada Sin Fronteras y director de su espacio en redes sociales, en YouTube, No Apto para Cínicos, hablando aquí sin censura. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.